millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros. Bienvenido al segmento Palabras de Vida Eterna, un espacio en el que meditaremos la palabra de Dios con el propósito de aprender de Él y edificar nuestra vida espiritual. Para salvarnos de la muerte eterna, su vida Él ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Lo invitamos a escuchar esta meditación, recordando lo que dice su palabra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Coro excelso, santo y jubiloso, eternamente gloria a Dios dará. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Buenos días. El Señor les bendiga abundantemente en sus vidas, así como a sus familias también. Para los que no me conocen, mi nombre es Otoniel Úbeda Valiente. Vengo de Asamblea Zona 7, Guatemala. Y gracias al Señor también soy miembro de la Junta Directiva de los Bienes del Señor. Esta mañana vamos a meditar unas porciones de la palabra del Señor. Yo les invito a que busquemos en la Sagrada Escritura, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, vamos a leer del versículo 19 y el 20. Posterior a esta lectura vamos a retroceder un poco en esta misma carta. Muy bien, la palabra del Señor nos dice, cité primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tenemos otra lectura, siempre en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Leamos los primeros dos versículos y luego el versículo 7. Dice así: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Quiera el Señor añadir bendición a la lectura de su palabra. Hermanos amados en el Señor, siempre va a ser grato hablar del crecimiento y del adelanto de la obra del Señor.
Como hijos de Dios, hermanos, Él ha puesto una mente renovada en nosotros, y esa mente que tenemos, la Escritura dice que es la mente de Cristo. No podemos, hermanos, pensar cosas negativas, no podemos pensar en cosas en contra de la voluntad de Dios, cosas que contradigan su palabra, sino que por el contrario, hermanos, ahora que nosotros conocemos lo que se nos ha concedido a través del Señor Jesucristo, siempre en nuestros corazones va a haber acción de gracias. En primer lugar, hermanos, porque se nos ha dado al Señor Jesucristo, y la palabra del Señor dice que juntamente con Cristo se nos han dado todas las cosas, de manera que no nos falta absolutamente nada, hermanos. Cuando analizamos esto en la perspectiva humana, siempre vamos a ver deficiencias, necesidades y cosas así. Pero cuando tenemos los ojos de fe, hermanos, confiando en las promesas del Señor, sabemos que esas riquezas en gloria de nuestro Señor están a disposición de nosotros. Y el apóstol Pablo a los Efesios dice que todos los hijos de Dios hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Todo eso, hermanos, ya es para ponernos contentos, gozosos, llenos de esperanza, y para que nuestra fe siempre esté fortalecida. Y gracias al Señor, hermanos, porque ahora nosotros vemos positivamente las cosas, porque ya no las vemos según el mundo, sino que las vemos según Dios. Y Dios es el dueño de todas las cosas. Bueno, hermanos, les decía al principio que siempre va a ser agradable para nosotros hablar de crecimiento y del adelanto de la obra del Señor. Alguien podría preguntar, bueno, pero ¿qué es la obra del Señor? Bueno, hermanos, la obra del Señor es usted, soy yo. La obra del Señor es la iglesia local. La obra del Señor es la iglesia diseminada en todo el mundo, de los lavados, de los redimidos en la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y la obra del Señor, hermanos, siempre estará en crecimiento. Cuando el pueblo del Señor, en obediencia a su palabra y poniendo en práctica los dones recibidos por el Espíritu Santo, los ejercita, y ese trabajo comunal, ese trabajo, hermanos, que se hace, podríamos decirlo, en equipo, juntamente con nuestros hermanos en la fe, en nuestra iglesia local, a medida que más trabajamos, la obra del Señor siempre va a experimentar crecimiento y siempre va a experimentar adelanto. Cuando se empieza una obra, hermanos, siempre se ha empezado a través de 2, 3 o más miembros al inicio. Pero en el transcurso del ejercicio del trabajo y con el pasar del tiempo, hermanos, ya no son 3, ya no son 5, sino que al poco tiempo hay 10, hay 15, hay 20, y la asamblea empieza su proceso de crecimiento. Y qué agradable, hermanos, ver el resultado del trabajo de la iglesia local. No podemos decir de unos, de muchos o de pocos. Yo diría mejor bien de muchos. Porque la obra del Señor, hermanos, se debe al trabajo en conjunto de todos los miembros de la iglesia local, de todos los miembros del pueblo del Señor. Porque sabemos nosotros de que hay algunos hermanos que se les ve el trabajo, pero hay otros hermanos o hermanas que no se les ve el trabajo, pero sí tienen trabajo. Nosotros no lo vemos, pero el Señor sí ve en qué área están trabajando cada uno de ellos. Y como cosa rara, hermanos, y curiosa,
muchas veces ese trabajo en silencio, ese trabajo en secreto, puede ser que resulte para mayor honra y gloria del Señor. Porque nos damos cuenta de que cuando tocamos trompeta, de que hicimos esto, hicimos aquello, hermanos, la recompensa ahí está. Ya nos pusimos un poco de gloria nosotros. Pero gracias al Señor nosotros hemos aprendido la palabra del Señor y trabajamos como siervos obedientes a su palabra, no para quedar bien con los hermanos, sino que para quedar bien con el Señor de la obra, ¿verdad, hermanos? Trabajamos en la obra para quedar bien con el Señor de la obra. Bueno, tenemos identificado ya qué es la obra de Dios. Y la obra de Dios somos todos nosotros. Ese crecimiento, hermanos, nosotros lo podemos ilustrar con el crecimiento de nuestra familia. Cuando nos casamos, al poco tiempo viene el primer hijo, el segundo y el tercero. Pero los hijos, hermanos, nacen, crecen, se reproducen y mueren, están en crecimiento también. No se quedan así bebecitos. Con el transcurso del tiempo, hermanos, ya tienen 1 año de edad, 5 años, 10 años, 20 años de edad, porque están experimentando crecimiento. Y algo que es muy cierto, hermanos, es de que con el crecimiento aumenta el compromiso, aumentan los gastos. Eso es cierto, porque no se gasta lo mismo con un bebé de brazos que con un hijo que está en la primaria, en la secundaria o tal vez ya tiene nivel universitario. En la medida del crecimiento aumentan, hermanos, las responsabilidades y aumentan los gastos. Exactamente, hermanos, así es en la obra del Señor también. En la medida de que el pueblo crece, los gastos crecen, mis hermanos. Con el tiempo, ya el localito con que se empezó a predicar la palabra del Señor es insuficiente. Hay que ampliar. Si no hay terreno, hay que comprar otro terreno. Hay que pensar en la construcción. Y una casa de oración mayor, hermanos, genera más gastos, más servicio, más corriente eléctrica, más consumo de agua, más consumo de enseres, todo lo que usa la iglesia local para que la iglesia pueda crecer sanamente. De la misma manera como crecen los hijos, y lo vimos en una ilustración, así crece la obra del Señor. Ese crecimiento es lo normal y lo natural. Eso se espera de que exista crecimiento. Ahora, hermanos, cuando no hay crecimiento y cuando no hay adelanto, algo anormal está sucediendo. Algo está pasando. Porque la ley es crecimiento y adelanto. Y todos queremos ver crecimiento y adelanto en la obra del Señor, ¿verdad, hermanos? Oramos por ello, trabajamos por ello y le pedimos al Señor que nos llene de gracia, que nos colme de fe, que nos dé salud, vigor y todo lo necesario para poder poner nuestro grano de arena en la obra del Señor. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Porque hay un primer llamamiento que ha sido a una salvación tan grande que ya poseemos. Pero existe un segundo llamamiento, hermanos, para el servicio en la obra del Señor, y eso va a ser en relación a los dones espirituales que hemos recibido de parte del Señor a través de su Santo Espíritu. Bueno, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo en sus cartas,
Y viendo un poco en el relato histórico, en el libro de Hechos, ahí encontramos un pasaje que es conocido por cada uno de nosotros. Dice, más bienaventurado es dar, que ¿qué, hermanos? Que recibir, ¿verdad? O sea, más dichoso es dar que recibir. Este pasaje de la palabra del Señor lo hemos oído tantas veces y qué bueno que lo conocemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Efectivamente, en el trayecto de la vida cristiana, nosotros hemos experimentado esta verdad, esta realidad que refleja la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque da más satisfacción, hermanos, cuando nosotros damos que cuando nosotros recibimos. Realmente lo que hacemos para otros es lo que verdaderamente cuenta, hermanos, y nos hace felices. Y eso es lo que le agrada al Señor. Y ojalá, hermanos, todos pongamos por obra estos pasajes de la palabra del Señor. Muchas veces, por nuestro egoísmo, hermanos, es que pensamos única y exclusivamente en nosotros. Recuerden que tenemos todos una naturaleza adámica, una naturaleza caída que lidia dentro de nosotros con el espíritu. ¿Será que entre el pueblo del Señor ya no hay egoísmo? Oh, hermanos, verdaderamente tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Y hay veces que nos portamos egoístamente. Hay un ejemplo, hermanos, de la satisfacción que produce el dar más que el recibir. Hay una historia en el Antiguo Testamento, cuando haya oportunidad, la pueden recordar, ustedes la han leído, está en el libro de Números. Esta historia, hermanos, relata cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto de Sinaí y habían recibido ya la ley y estaban prontos ya a marchar rumbo a la tierra prometida. Pero antes de partir, Moisés le habla a un cuñado de él, a Hobab. La historia la pueden leer. Está en Números capítulo 10, versículos 29 en adelante. Y Moisés se le acerca a su cuñado Hobab y le dice unas palabras. Ven con nosotros y te haremos bien. Eso le dice Moisés a su cuñado. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque a donde vamos es una tierra que fluye leche y miel. Y sin lugar a duda habrán muchas bendiciones que Dios ha prometido para su pueblo, o sea, para nosotros. Y si tú nos acompañas, vas con nosotros, te haremos bien. O sea, te haremos partícipes de esas bendiciones. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros? ¿Cuál hubiera sido nuestra respuesta inmediata? Por supuesto, vamos. Pero fíjense, hermanos, que Hobab dijo no. Hobab dijo no. Pero luego Moisés le dice, te ruego que no nos dejes. Te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares por donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y hermanos, esto le llamó la atención a Hobab. No tanto lo que podía recibir, sino que lo que podía hacer por otros, por su prójimo, por aquel pueblo de Dios.
Eso le llamó la atención, hermanos, y verdaderamente Él los acompañó. Qué maravilloso, hermanos, porque vemos de que lo que le ofrecían a Él no le llamó la atención, sino lo que Él podía hacer por lo demás, eso sí lo convenció. Ojalá nosotros seamos como Obab también, hermanos, no ver primeramente nuestros intereses, sino que los intereses del prójimo, los intereses del pueblo del Señor, los intereses de la obra del Señor, porque, hermanos, somos un solo pueblo, una sola obra. Alguien dijo, todo el pueblo del Señor está empujando para el mismo lado. Y eso es cierto, ¿verdad, hermanos? Porque todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, hermanos, es para expandir el reino espiritual de Dios, para expandir su amada iglesia antes del arrebatamiento. Bueno, hermanos, los pasajes que hemos leído en la primera carta a los Corintios, ahí podemos nosotros darnos cuenta de que en primer lugar le pertenecemos a Dios por completo. Le pertenecemos a Dios, hermanos. Porque leímos en el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo no me pertenece. El cuerpo de ustedes no les pertenece, hermanos, porque fuimos comprados por precio. Y ahora pertenecemos a aquel que nos compró, a aquel que dio su vida por amor a nosotros. Y qué bueno es pertenecerle al Señor, ¿verdad, hermanos? Porque es la gloria más gratificante que el humano pueda tener sobre la faz de la tierra. Porque tendrá bendición no solamente en esta vida, sino que en la venidera. Amargamente podemos recordar cuando le pertenecíamos al enemigo de nuestras almas. Podemos recordar cuando éramos esclavos de él, del mundo y de Satanás. Y ahora, hermanos, pertenecerle al Dios de la gloria, pertenecerle al Señor Jesucristo, al que lo dio todo por amor a nosotros, eso verdaderamente nos llena de gozo y de gratitud. Qué bueno es que le pertenezcamos al Señor. Somos de Él. Bueno, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al Señor. ¿Y qué hay de los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Verdad que estamos acostumbrados a decir mi casa, mi carro, mi camión, mi terreno, mi siembra, todo en sentido posesivo, ¿verdad? Mío. Pero verdaderamente será nuestro. ¿Verdad que no? Hermanos, si le pertenecemos al Señor, todo lo que Él nos ha dado le pertenece a Él también. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros somos mayordomos, somos administradores de las cosas que tenemos. Porque cuando termina nuestro tiempo de vida aquí, hermanos, ¿qué tamaño de caja habría que tener para que quepa ahí la finca? Para que quepa el camión, para que quepan los muebles, para que quepa el dinero y todo eso. ¿Verdad que no? Todo se queda aquí. Ahora, ¿cómo estamos administrando esos bienes, esas bendiciones que el Señor nos ha dado? ¿Cómo lo estamos haciendo?
¿Lo estamos haciendo egoístamente? Esto es mío y solo mío y no lo comparto con nadie más. ¿O verdaderamente somos mayordomos? Somos administradores de los bienes que el Señor nos ha dado. Bueno, leímos también en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y leímos el 7 que dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenemos, hermanos, que no hayamos recibido? No tenemos nada, hermanos, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido del Señor. Trabajamos porque el Señor nos da salud, el Señor nos da fuerza, el Señor nos da inteligencia y el Señor nos provee de un trabajo. Si tenemos un bien es porque el Señor en su gracia, en su misericordia, nos ha bendecido con bienes. Ahora se necesita que administremos correctamente esos bienes. Y todo debe de ser, hermanos, para la gloria de Dios. Y el Señor dará las satisfacciones, dará lo necesario para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente, podríamos decir, agradecidos con el Señor siempre. Porque el Señor se ocupa, hermanos, de dar el alimento, la salud y todo lo que necesitamos a todos sus hijos. El Señor es fiel, ¿verdad, hermanos? Y esa fidelidad, hermanos, la demuestra en cada momento de nuestra vida. Bueno, somos mayordomos, somos administradores de los bienes. Ahora ligeramente, hermanos, vamos a hablar un poco de lo que le damos al Señor, lo que Él nos ha enseñado en su palabra, cómo debemos de hacerlo. Primera carta siempre a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí tenemos, hermanos, los principios de la ofrenda cristiana. Principios que nos los han enseñado desde hace mucho tiempo y los conocemos. Y gracias al Señor porque Él nos ayuda a ponerlos en práctica en nuestra vida espiritual. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la ofrenda cristiana es un acto de adoración. Es un acto de adoración, hermanos, al Señor. ¿Recuerdan ustedes el pasaje cuando el rey David había propuesto en su corazón dar de sus bienes, de sus riquezas para contribuir al templo? Él dijo unas palabras bien interesantes. El rey David dijo, pues todo es tuyo. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo. Ahí estaba reconociendo él la mayordomía, la administración de los bienes que él tenía. Todo es tuyo. Y el rey David, hermanos, sabemos de que él tenía muchos bienes. Muchos bienes. Pero él reconocía en su corazón que todo era de Dios. Todo es tuyo.
y del recibido de tu mano te damos. Esa debe ser nuestra mentalidad, hermanos, cuando somos movidos a ejercitar el don de la ofrenda. Es un don ese servicio. Debemos de ser movidos en nuestra administración de los bienes, en nuestra mayordomía. El pensamiento del rey David: todo es tuyo, y de lo que tú me has dado, yo te doy. Esa es la mentalidad correcta, mis hermanos. Adorar, hermanos, es darle algo al Señor. Adorar es darle algo al Señor. Puede ser de carácter espiritual, puede ser de carácter material. O si es espiritual, ofrenda de labios que confiesan su nombre, nuestra alabanza. Ahí estamos adorando. Porque los labios con que cantamos, cuerdas vocales, aire y todo, hermanos, del Señor lo hemos recibido. De lo que Él nos ha dado, damos. Y el Señor conoce nuestros corazones. Bueno, hermanos, al Señor le satisface y le da un gran contentamiento en su corazón cuando nosotros actuamos de esa manera. Aquí tenemos los métodos para ofrendar. En primer lugar, dice, debe de ser periódico, regularmente, cada primer día de la semana. Aquí tenemos la doctrina, hermanos, para la iglesia. Un dar periódico, cada primer día de la semana. Preparatoriamente, ponga aparte algo. Cuando el Señor nos bendice, hermanos, desde ese momento nosotros apartamos algo o mucho para el Señor. No de lo que nos queda, no lo que nos sobra. Desde el momento que recibimos la bendición, proponemos en el corazón, y valga la redundancia, un ejercicio de corazón en gratitud a las dádivas que Dios nos ha dado. Debe de ser proporcional, hermanos, según hayamos prosperado, dice la palabra del Señor. Según hayamos prosperado. ¿Cómo va a ser de que vamos prosperando y vamos dando menos? ¿Verdad que no tiene sentido? No tiene sentido común, no tiene lógica. El razonamiento, hermanos, es que si el Señor nos está bendiciendo y nos está prosperando, como buenos administradores somos llamados a dar más para la gloria del Señor. Según hayamos prosperado. Hermanos, en realidad yo quiero concluir en mencionar únicamente, hermanos, los objetivos de la ofrenda cristiana. Los objetivos de la ofrenda cristiana, el uso de la ofrenda cristiana. En primer lugar, hermanos, la Escritura dice que es para socorrer a las viudas, porque es la ofrenda de los santos para los santos. Así dice el apóstol Pablo. Y la Escritura destaca prioridades: socorrer a las viudas, ayudar a los creyentes pobres, colaborar con los hermanos que predican, y también, hermanos, colaborar con el avance de la obra del Señor, que es lo que les vamos a comentar más tarde. Y por último, hermanos, no olvidemos que algunas congregaciones experimentan pobreza espiritual y pobreza material por no enseñar esta doctrina y por no ejercitar este don precioso que hemos recibido de parte del Señor. Hermanos, realmente este tema es bastante abundante, pero hemos dado aspectos los más importantes.
Y yo sé que ustedes conocen esta doctrina y esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Los millones que entre las tinieblas viven perdidos sin un Salvador. ¿Quién irá a las nuevas proclamando que por Jesús Dios salva al pecador? Todo poder mi Dios me dio y a mis siervos mando yo y al mundo. Hemos llegado al final de esta meditación, confiando que la palabra de Dios ha sido de bendición para su vida personal. A mi venid, la voz divina llama, clama, venid en nombre de Jesús, para salvarnos de la muerte eterna, su vida en la ofreció en la dura cruz. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad el Evangelio, y estoy con vosotros siempre. Que venga pronto el día tan glorioso en que los... Lo invitamos a estar atento a nuestras próximas transmisiones, también a compartir nuestro contenido para poder llevar la palabra a más personas. Que Dios los siga bendiciendo. Todo poder mi Dios me dio, y a mis siervos mando yo, id al mundo y proclamad